Bueno, empezando por el artículo de Freud sobre el sepultamiento del complejo de Edipo, que digamos, en este artículo están básicamente delineados el Edipo simple, tanto en el varón como en la niña. En realidad hay una especulación de Freud, digamos, que comienza planteando la opción, digamos, de si el Edipo es una cuestión de la disposición, en el sentido de que, entendiendo ahí por disposición, digamos, bueno, como algo que está, que es propio de lo humano y que acontece, que el complejo Edipo acontece en determinado momento de la vida, o sea, en la primera infancia, y que es, digamos, su final, digamos, tiene que ver con el ingreso al periodo de latencia de qué? De latencia de la sexualidad infantil, de latencia de la sexualidad infantil que generalmente coincide con la edad escolar del niño, y que, bueno, esta latencia de la sexualidad infantil, como ya lo dijimos, va a reeditarse, esa sexualidad infantil va a reeditarse para tomar otros caminos en lo que Freud llamaba la metamorfosis de la pubertad y finalmente hacia la definición sexual más propia de la adultez. Bueno, pero más allá de eso, digo, vuelvo entonces, la disposición en el sentido de algo que acontece a todo humano. Incluso a tal punto plantea esta disposición Freud que lo compara con la dentición, es decir, así como la primera dentición, los llamados dientes de leche del niño están destinados a, a, a perderse y a sustituirse luego por la dentición definitiva, Freud lo que plantea acá es si el Edipo en realidad, bueno, digamos, es parte de esta disposición de lo humano y que precisamente en determinado momento declina, se va a pique. Freud usa respecto de esto varias expresiones, se va a pique como sinónimo de declinar, o se va al fundamento, en el sentido de que, bueno, después lo podemos especificar un poco más eso, pero que es el fundamento en el sentido del fundamento también de la cultura, de que a partir del Edipo y de la latencia precisamente, post-Edipo, el sujeto ingresa mucho más francamente en la cultura, más abiertamente en la cultura, y también habla de sepultamiento y de destrucción del Edipo, del complejo de Edipo. Eh, pero, es importante considerar que él dice que en realidad, más allá de la disposición, lo que hay que considerar es que como siempre, como algo, digamos, a lo que él está habituado a pensar, siempre encontramos que los factores accidentales sacan partido de la disposición. Es decir, que en estos factores accidentales, ¿qué es lo que incluimos? Digamos, ¿no? Nos evoca un poco las series complementarias de las que hablamos en otro momento de la conferencia 23, es decir, cuando Freud habla de lo originario, por un lado, en este artículo sería esta cuestión de la disposición también, pero también las experiencias infantiles, lo traumático, es decir, que dentro de los factores accidentales que sacan partido, como él dice, de la disposición, uno podría decir que reordenan, que hacen a lo particular de ese sujeto en el Edipo. Si bien el Edipo es para todos, el complejo de Edipo es para todos, los factores accidentales, es decir, las experiencias infantiles,
el trauma o los traumas, la posición de los padres, etcétera, sacan partido de la disposición. ¿En qué sentido? En el sentido de que dentro de esa disposición el sujeto se va a orientar de una manera singular o particular, que es lo que lo va a caracterizar a ese sujeto respecto del tránsito de este complejo de Edipo, que es para todos. Bien. En realidad, el complejo de Edipo en el varón, que es lo que nos va a plantear Freud, que en el varón, dada la exhibición, digamos, de su actitud masturbatoria y viril respecto del pene, de la excitación que ya hay, digamos, a nivel del pene, el niño es amenazado de castración. Es decir, que generalmente, dice Freud, no necesariamente el padre, sino que la madre o las personas que están al cuidado del niño lo amenazan por sus prácticas pecaminosas, digamos, y por su interés masturbatorio en respecto de su propio pene. Pero esta amenaza de castración, dice Freud, solamente cobra valor o toma fuerza cuando el niño empieza a percibir que hay otras personas, otros seres, digamos, las niñas, que les falta el pene. Es decir, cuando el niño percibe que las niñas no tienen pene, la amenaza de castración cobra más fuerza y toma vigencia más plena. Es decir, bueno, otra vez acá vemos, digamos, la cuestión de la percepción apoyada ya en algún signo perceptivo. Es decir, está la amenaza, la percepción toma ese sentido porque está la amenaza. Digamos, bueno, entonces, a quienes el pene les falta es porque han padecido una castración como con la que a mí me amenazan. Es decir, que esto podría pasarme. Es decir, que esto podría ocurrir. Esto es lo que funciona para el niño como amenaza de castración y es lo que dice Freud que en el Edipo simple normalmente va a llevar al varón a que el interés narcisístico por la integridad de su cuerpo y de su propio pene, es decir, no perder el pene por castración, lo lleve a básicamente a desexualizar o a que prevalezcan los sentimientos tiernos hacia la madre, pero desexualizándolos, y a que tienda a identificarse con el padre. Esto implica, digamos, dice Freud, que la identificación incluso con ambos progenitores, que es lo que va a terminar de consolidar, digamos, el vínculo tierno con ambos, es lo que va a dar lugar a la formación del superyo. Este superyo, dice Freud, es el heredero del complejo de Edipo y agrega, no veo ninguna razón como para no considerar una represión a esta formación del superyo. Es decir, que en forma conjunta se produce que el interés del niño por su integridad o por la integridad narcisística y la preservación del pene lo lleva
a una identificación con los progenitores que a la vez desexualiza. Incluso Freud dice que cancela en algún sentido la virilidad del pene momentáneamente, para entrar en el periodo de latencia. Lo lleva al niño a una identificación con los progenitores, pero ya esta identificación produce una desexualización. ¿Por qué? Porque la introyección en el yo de aspectos de los progenitores, de distintos aspectos de los progenitores, de los padres, implica una desexualización. De modo que se conserva el vínculo tierno con los padres al mismo tiempo que hay una sublimación de la pulsión sexual en la formación del superyo como instancia ética y moral del individuo, y esto mismo para Freud constituye una represión. Todo ese proceso, digamos, que acabo de describir, específicamente respecto del varón, constituye una represión, y a partir de ahí lo que Freud considera es que este superyo va a intervenir en todas las posteriores represiones. Bien, ahora, bueno, una cosa obvia que no dije, me acuerdo recién ahora, es que, bueno, el Edipo simple se lo considera, ¿cómo se definiría el Edipo simple? Sería la inclinación amorosa y sexual hacia el progenitor del sexo opuesto, y la rivalidad y hostilidad con el progenitor del propio sexo. Es decir, el niño rivaliza y hay hostilidad con el padre, y hay una inclinación erótica, amorosa hacia la madre, y viceversa respecto de la niña. Bueno, esto sería el Edipo simple. Simple, o bueno, sí, simple, más simplificado, más observable, digamos, en la conducta general. Pero bueno, claro, están estos factores accidentales que después van a tener mucha más predominancia, sobre todo cuando apuntemos un par de cosas que vamos a tomar después del yo y el ello. Bueno, respecto del niño, la represión, dice Freud, es mucho más firme, mucho más efectiva, porque está sostenida en la amenaza de castración, es decir, en una amenaza a la integridad narcisística del niño. En este sentido, decía, se cancela, dice Freud, digamos, la actitud viril respecto de su propio pene, y en parte la masturbación, se ingresa en el periodo de latencia, y bueno, luego esto, en la metamorfosis de la pubertad, se reeditará y se reordenará la sexualidad en función de nuevas identificaciones. Respecto de la niña, ahí es donde está esta cuestión que siempre se menciona del no paralelismo, digamos, respecto de la constitución sexual de ambos sexos. En el sentido de que, dice Freud, siempre dentro del Edipo simple, insisto con esto, en el sentido de que dice Freud de que la niña parte del complejo de castración para ir
hacia el complejo de Edipo. Es decir, en el caso del varón está el complejo de Edipo que culmina o que declina o que se sepulta por la amenaza de castración y por la represión. En el caso de la niña parte de considerarse castrada, y esto la lleva al complejo de Edipo. En verdad, dice Freud, que en la niña, en la infancia, en esta fase fálica donde transcurre el Edipo, el clítoris está planteado como un rudimento de pene o como un pene pequeño, y que muchas niñas albergan la ilusión, la esperanza de que algún día les crecerá y podrán tener un pene como los niños, como los varones. Pero dice Freud que esto tiene una incidencia fuerte respecto de la masturbación, no la idea de que les crecerá, bueno, a lo mejor sí, pero digo, el contacto con el clítoris, porque al mismo tiempo les reaviva esa especie de inferioridad respecto de tener un pene diminuto, etc. Y que no está para la niña, respecto de su genitalidad, todavía no hay, dice, noticias ni conciencia, digamos, de la vagina. Es decir, de manera que la niña va a tener que hacer un proceso respecto de su zona erógena, va a tener que cambiar de zona, dice Freud, cosa que no ocurre con el varón. Para el varón sigue siendo el pene la zona erógena y sigue siendo el objeto materno, o sea, sigue siendo la madre y luego la mujer o las mujeres, el objeto. Es decir, el varón no tiene que cambiar ni de objeto ni de zona. En cambio, la niña tiene, en primer lugar, que cambiar de zona erógena. Tiene que cambiar de zona erógena, tiene que sustituir el clítoris por la vagina. Y además tiene que cambiar de objeto, porque el objeto preedípico es la madre para ambos sexos, pero la niña, para armar el Edipo, tiene que salir de la madre y dirigirse al padre como objeto. En este sentido, para Freud hay respecto de lo que sería la salida a la feminidad, digamos, entre comillas, normal, implicaría, digamos, un cambio de predominio de la zona erógena, de clítoris por vagina, que debería coincidir con un cambio de objeto, es decir, con un pasaje de la madre al padre, es decir, de la madre como objeto preedípico a tomar como objeto edípico al padre y a rivalizar, digamos, con la madre y finalmente a tender a identificarse con la madre. En este sentido, lo que Freud plantea, siempre estamos en el sepultamiento del complejo de Edipo, en este artículo, es que la niña, en el pasaje, digamos, al padre, para resarcirse de la castración, de ese pene del que no ha sido dotada, digamos, y que la pone en serio conflicto con la madre, bueno, después vamos a hablar un poco de eso, lo que hace es, dice Freud, una ecuación simbólica, pene-niño o pene-hijo, en el sentido de que
alberga la ilusión, no ya de que va a tener pene, de que le va a crecer, etcétera, sino de parirle un hijo al padre o de recibir un hijo del padre. Que luego, dice Freud, en la salida femenina normal, entre comillas, siempre, esto se transfiere en un futuro, digamos, a otro hombre. Ya no con el padre, dice, porque en determinado momento, dice Freud, también hay una desilusión respecto del padre. En algún momento la niña se ve desilusionada respecto del padre. Freud lo plantea como que esto tiene que acontecer para que pueda, justamente, continuando con la ecuación pene-hijo, pueda esperar esto de otro hombre en la salida femenina. En relación a esto, yo les quería comentar una observación que no está en el texto, pero digo, fíjense que Freud habla acá de la ecuación pene-hijo. Cuando estuvimos hablando de la fase fálica y la relación que habíamos hecho con el artículo sobre la transposición de la pulsión, especialmente el erotismo anal, habíamos marcado esta cuestión de la identidad o de la analogía o semejanza inconsciente entre las heces y el pene, el recibir regalos, el recibir un hijo, etcétera, pene, niño, etcétera. Acá Freud dice ecuación simbólica, no dice analogía inconsciente ni identidad inconsciente entre los términos. ¿Por qué marco esto? Marco esto porque una ecuación no es una analogía. Una ecuación conlleva una incógnita. Es decir, que hay algo, digamos, en los objetos que se ponen en ecuación que conllevan una X, es decir, una no igualdad precisamente, una sustitución que no implica una analogía ni una semejanza. Freud decía que el inconsciente tendía a hacer analogía, pero aquí hay ecuación que ya nos marca otra cosa, porque una ecuación ¿qué es? Por ejemplo, yo digo 5 más 4, 9. 5 más 4 igual a 9. Bien. Ahora, eso todavía no es una ecuación. Una ecuación sería, siempre incluye una incógnita, la ecuación. Yo digo, x más 4 igual a 9. Bueno, el 5 que iría ahí, como implica tener algo que resolver, no una analogía que va de suyo, ni una identidad que va de suyo, sino que una ecuación implica una incógnita que hay que resolver. Nada, bueno, lo dejo ahí, pero digo esto porque en la ecuación me falta un elemento, siempre, que lo tengo que buscar, lo tengo que resolver, digamos. No es una analogía que ya está dada. Entonces, bueno, podríamos decir, algo tiene que hacer la niña para esta ecuación pene-niño, y algo tiene que pasar en relación a esa X, sobre todo respecto de la madre o con la madre, para que la ecuación arroje el resultado, digamos. Es decir, porque depende mucho entonces de en qué lugar fue puesta en su situación predípica también. Es decir, respecto de esto, bueno, vamos a hablar después un poquito más de esto, pero quería anticipar esa observación nada más sobre el tema este de la ecuación, que me parece
interesante considerarlo. Bueno, en este sentido, digamos, dentro siempre del Edipo simple, lo que Freud plantea es que, digamos, la represión en la niña es mucho más laxa, y la formación del superyo también es mucho más laxa, porque la niña no está bajo la amenaza de castración, sino que en realidad, dice Freud, el Edipo en la niña es algo que se va diluyendo, disolviendo más lentamente, y tal vez, dice, a lo largo de toda su vida. Porque tanto la represión como la formación del superyo no son tan tajantes, bueno, valga la expresión, tajante justamente, a propósito de la castración, no es tan tajante justamente como en el varón. En cambio, lo que Freud plantea es que como no hay, digamos, una parte del cuerpo que preservar, como sería el pene en el varón, la pérdida a la que está más expuesta la niña y, bueno, y la mujer es la pérdida del amor. Y en este sentido está la cuestión en juego, tanto del amor del padre, básicamente, como pérdida propia del Edipo, de lo que sería el Edipo, es decir, para la niña, como también, digamos, de la pérdida de amor de la madre en el sentido de, en la lectura fálica infantil, lo que implica ser castrado en el sentido de menos valorado por el otro materno, por ser castrada. Es decir, que la pérdida tiene que ver con esa estima del amor en la niña. Ahora bien, Freud hace un par de comentarios que también me interesaría rescatarlos. Siempre estoy dentro de ese artículo. Él habla en determinado momento de la destrucción del complejo de Edipo. En este sentido, sepultamiento, destrucción, tiene que ver con la instauración del superyo, con el acceso a la cultura más franca y definitiva y abiertamente por parte de ambos sexos, con el ingreso a la latencia, es decir, a que la sexualidad infantil quede en latencia, en espera, en reserva, hasta la pubertad. Y él hace una distinción ahí entre esto y la represión. Es decir, que el Edipo como fundamento es fundamento cultural del sujeto, ingreso a la cultura y disposición a la exogamia, es decir, a la salida de la familia, tanto en lo cultural y social, como es, digamos, con el periodo de latencia, el acceso a la educación, y más a futuro, exogámica en el sentido de el ejercicio de la sexualidad fuera de la familia. Es decir, como suele decirse, el humano se erotiza en un mal lugar. Es decir, los humanos nos erotizamos y adquirimos nuestra sexualidad en un lugar donde no la podemos ejercer. Es decir, en la infancia, en el contexto de la fase fálica y del complejo de Edipo, y en realidad, para que eso, a partir de la pubertad y la adultez, se
ejerza, digamos, y se disfrute fuera del lugar donde la hemos adquirido, es decir, en la salida exogámica. Pero decía lo siguiente, es decir, que la destrucción del Edipo, el Edipo como fundamento de la cultura, etc., el superyo como el heredero del complejo de Edipo, que sería también, digamos, el representante, digamos, de alguna manera, de la ética y la moral y de aquel padre primordial, prohibidor en parte, pero que, digamos, por otro lado, posibilita en otro lugar, etc. Y por otro lado, Freud dice, está la represión. El superyo interviene en la represión, pero la represión, dice Freud, la represión hace que lo reprimido se comunique con el ello. Y aquí es donde yo les decía en el audio anterior que hay toda una cuestión ahí para considerar, que bueno, en próximo audio voy a tratar de aclararla un poco, que es el tema de que Freud está hablando ya, ven, en segunda tópica, es decir, tal superyo hace este comentario sobre el ello. ¿Por qué? Porque en principio el ello es la sede de las pulsiones, pero no está reprimido por sí mismo o en sí mismo. Digo, hace falta una acción del yo, en este caso orientado por el superyo, como dice Freud acá, para que haya represión. Y esa represión refuerza la relación a un elemento disposicional, como es el ello, porque el ello sí que es pura disposición. Esto que hablábamos al principio de este audio sobre la disposición. Es pura disposición. Lo aclaro después, en otro audio lo aclaro esto. Entonces, pero nada, para ubicar un poco, para ubicar el texto y para, digamos, orientar un poco la lectura. Y el otro punto, digamos, que me interesa remarcar es un comentario que hace Freud que tiene que ver con esto también de la ecuación que les decía, de la ecuación simbólica. Tiene que ver, para mí tiene que ver, qué sé yo, en realidad no sé si para todo el mundo tiene que ver, yo lo vinculo, que es digamos, él dice que también respecto de la niña, esta represión más laxa, este superyo menos severo que para el varón, y este Edipo que se va diluyendo más paulatinamente, disolviendo, tiene que ver con que en la niña participa menos el factor sádico-anal. Es decir, que él supone, digamos, o plantea que hay algo del sadismo anal más marcado en el varón que tiene repercusiones en la potencia del superyo y que esto es menor en la niña. Bueno, claro, recuerden que ¿por qué? ¿Cómo lo entiendo yo esto? Digamos, una manera de entenderlo, que tiene que ver también con las analogías y la ecuación simbólica. Recuerden que a partir de las transposiciones pulsionales y de la fase fálica, justamente la fase fálica es donde no se pierde ni se ha perdido nada. O sea, ni la niña ha perdido un pene, ni el varón lo va a perder, sino que esto queda como algo que habría acontecido, en el caso de la niña, la castración, habría acontecido, pero en realidad no aconteció, y eso es la
el efecto de privación de pene, como dice Lacan, no es que está privada por la lógica, pero no es que esté castrada, está privada por la lógica de que rige la lógica de que perdón, el que no es fálico es castrado. Y no va a perder el pene el varón. Pero sin embargo, todos los objetos pulsionales previos, el pecho, las heces, sí real y efectivamente se perdían. Real y efectivamente se perdían. Entonces, esta relevancia, digamos, del sadismo más propio de la fase anal, ¿no? En el varón, que hace más, entre comillas, podríamos decir, más sádico al superyo, más severo, con el yo del niño, tiene que ver con la amenaza de pérdida. En que, digamos, ahí el pecho y las heces, el niño los perdió también, pero ahora está este suspenso de la pérdida que podría ocurrirle si lleva a cabo el incesto. Al mismo tiempo, digamos, tiene que, pierde el pene si lleva a cabo el incesto, y si toma una actitud amorosa con el padre, pasiva, también pierde el pene, porque queda en una posición femenina respecto del padre. Es decir, que ahí está la potencia, digamos, respecto de la severidad del superyo. En cambio, en el caso de la niña, se trata de transitar por la vía del amor, digamos, y tramitar por la vía del amor la ecuación, digamos, en donde, así como perdió el pecho, las heces, también perdió, en este caso, entre comillas, el pene. Pero eso es una imaginería, porque no es que lo perdió. Pero, sostenida en eso, tiene que habilitar luego la sexualidad vaginal. Incorporar, digamos, la cuestión de la erotización de la vagina, porque en realidad en la sexualidad femenina el clítoris también sigue participando, digamos, del goce sexual, ¿no? No es que se anula, digamos. Bueno, pero, digamos, inaugurar la zona erógena vaginal por el tránsito, digamos, amoroso respecto del padre y luego de él o de los hombres. Pero, es decir, lo que recupera, lo que va a recuperar, entre comillas, por la pérdida, entre comillas también, padecida por la castración, va a ser por la vía del amor. Y en ese sentido, digamos, está aminorada esa exigencia superyoica. Esto, obviamente, en términos siempre relativos y, bueno, aproximados, pero esto es, digamos, lo que ocurriría para Freud en el Edipo simple en cada uno de los sexos. Bueno, después está toda la cuestión que se abre a propósito de la sexualidad femenina, que abre una indagación más fuerte de Freud sobre todo lo que es preedípico, y, digamos, el tema del Edipo completo, a partir del yo y el ello, donde tendríamos que especificar un par de cosas
precisamente sobre la segunda tópica, porque esto le da, digamos, otro alcance y otra complejidad precisamente a la cuestión del Edipo. Bueno, entonces vamos a ver si en próximo audio, que sería Edipo Freud 3, nos referimos a eso. Entonces, hasta ese momento. Claro, AR. Pausar.